estamos de regreso platicando con Mónica Esquinca de Programación Neurolingüística de PNL. Mónica, entonces ya vimos la parte de prevención en la salud, o sea que ya dijimos que bueno, antes de que se convierta en enfermedad, podemos ayudarnos. Pero ¿qué pasa si ya nos dio la enfermedad, ¿no? Ya no hicimos nada preventivo y ya nos dio la enfermedad. ¿Qué hacemos? Pues bueno, una parte muy importante es cómo lo tomo. Sí, cómo lo vivo, ya está el diagnóstico. Y la parte interesantísima es esta: ¿qué hago en mi cerebro y en mis emociones ante ese diagnóstico? Una, puedo estar haciendo una película de terror. Otra es las creencias que yo puedo tener al respecto, porque por ejemplo, dentro de las enfermedades, como comentas tú, que ya están presentes, a lo mejor unas pudieron haber sido heredadas, ¿no? Por algo genético, y bueno, hay otras adquiridas, ¿no? Entonces, pero ya sean heredadas o adquiridas, la parte importante es ¿qué hago yo con eso? Con esa información, la tengo, X enfermedad, la tengo, ¿qué hago ahora con eso? Ajá, entonces si yo creo que pues ya es un diagnóstico catastrófico, muy poco... Claro, esa es mi creencia, si creo que hay muy poco me voy a morir. Sí, me voy a morir, porque recordando esto que decíamos antes, que el cerebro no distingue realidad de ficción, claro. Si yo digo, bueno, pues tengo 6 meses de vida, 1 mes de vida... Realmente qué mal cuando les dicen eso a los enfermos, ¿no? Pues los sí. programan, porque yo conozco algunas personas que a pesar del diagnóstico médico y del tiempo médico de vida que les dijeron, han vivido muchos años más, porque ellos yo creo que actuaron en esa forma que tú dices, ¿no? Sí. Y en cambio, gente que solamente al oír una palabra como el cáncer o como todas esas enfermedades, ya como que dice ya va a morir y a lo mejor se programa para morirse en 6 meses. Sí, ¿no? Claro, sí. Entonces empiezo a hacer esa película y mi cuerpo empieza a trabajar. Reaccionar como depende de la película que hice. Claro, o inclusive quizá antes de que esté diagnosticado o inclusive antes de que pudiera haber estado presente en nuestro cuerpo, pues las famosas enfermedades hereditarias, ¿no? Ya empieza ahí la peliculita y mi papá murió de esto, o mi mamá de esto, o mi abuelo, y entonces ya empieza. Bueno, es que desde la historia clínica que te hacen cuando vas al doctor, tu papá que tiene, tu mamá, tu abuelita, tu no sé quién, de qué se murió, y ahí ya empiezas tú, cuando vas llenando la historia clínica, a formarte una idea de que tu papá tuvo esto, tu mamá tuvo lo otro, tus abuelitos por ambos lados tuvieron esto, entonces tú eres como receptora de 80,000 cosas, ¿no? De 80,000 enfermedades y todas de ellas horribles, y te empiezas a programar de que, sin embargo, hay gente que sí puede sobreponerse. Yo tengo una amiga muy querida que tuvo un diagnóstico ya de adulta, ya como una mujer, ya como a los 30, un diagnóstico de una enfermedad de familia genética, y el cambio fue, o sea, ella cuando se enteró, cuando se lo dijeron, en lugar, que yo creo que es parte de la programación, en lugar de sentarse a llorar y esperar a ver a qué hora le empezaba a afectar su sistema nervioso, su cerebro, que se le morían las neuronas, decidió hacer lo contrario y decir, diagnóstico no es destino. Exacto. Y yo me voy a sobreponer y voy a hacer otras cosas para seguir sana y bien durante muchos años, y hasta la fecha, afortunadamente, ahí va. Entonces yo creo que la programación neurolingüística, eso es, ¿no? O sea, quitarnos todos esos condicionamientos adquiridos, porque ni siquiera son nuestros, que los hemos aprendido, ¿no? Así nos los han enseñado en la escuela y en la familia y en todos lados, sí, ¿no? Claro. Y eso como en la parte preventiva, y en la parte, como decías tú, si ya está la enfermedad presente, ¿cómo la manejo? ¿Cómo me relaciono con ella, no? Porque hasta esta famosa frase de perdió la batalla contra el cáncer, ¿no? O ganó la lucha. No, es una lucha. Horrible. O sea, yo cuando dicen esa palabra, pues ya la simple palabra te dice todo. Yo creo que es una relación. Es cómo te vas a relacionar con la enfermedad o con esa condición, inclusive de salud que puedas llegar a tener, porque la palabra pesa mucho. Pesa mucho. Entonces, bueno, es como, pues ahorita estoy pasando por esta situación, yo diría hasta de salud, y qué quiero hacer con eso que estoy viviendo. Entonces hay opciones, no hay una negación, por supuesto, de no está la enfermedad, la está, y cómo lo manejo, ¿no? Desde la programación neurolingüística se dice que cada síntoma es una comunicación del cuerpo. Wow.
Entonces, los síntomas son nuestros amigos. Claro. O sea, gracias a los síntomas, yo puedo saber qué tengo que cuidar. O sea, si no hablaran, por eso hay que atenderlos. De repente puedo tener un dolor de cabeza recurrente y aspirina. Entonces, nada más estoy callando al síntoma. Es a lo mejor un alivio momentáneo, pero tendré que saber, a ver, ¿qué me quiere decir mi cuerpo con esto? Como la temperatura, que es maravillosa cuando hay una infección, claro, ¿no? Exacto. Si no tuviéramos una temperatura alta, ni idea tenemos una infección que nos puede causar trastornos más graves, ¿no? En cambio, tengo temperatura, hay una infección, ya más o menos el cuerpo nos va diciendo por dónde está la infección que podemos nosotros tratar. Cuando es una enfermedad del alma o ¿qué hacemos ahí? Cuando es una enfermedad más por algún acontecimiento de amor o algo así, ¿qué hacemos en este caso? ¿Cómo nos ayuda la PNL? Como una depresión. Como una depresión, exacto. Pues primero es identificar qué nos está ocurriendo, ¿no? Hay algo con la depresión. Mira, yo afortunadamente nunca he tenido un cuadro depresivo como tal, ¿no? Claro. Como diagnosticado. Sí he sentido tristeza, por supuesto, y melancolía. Que es la antesala de la depresión. Ante eventos, ¿no? Claro. Que no están ocurriendo como yo quisiera o lo que fuera. Pero yo creo que una parte muy importante es darnos chance de sentir la tristeza. O sea, ni negarla, vivirla, sí, estoy triste, voy a llorar, ¿no? A llorar y llorar, puedo a lo mejor llorar un día, no las 24 horas, pero por ratitos. Exacto, ese es el problema, que no le damos luego su valor a las cosas si nos pasamos una semana llorando en lugar de llorar un día o llorar unas horas o llorar diario un ratito. Sí, o como darme chance, digo, en mi... Permitirte. Exacto, como en mi experiencia es como... Llorar, sentir ese dolor, está sucediendo, que salga, y es como, para mí es como, ya me vacié, es como si me vacío, y entonces de repente, algo que hace muy bien programación neurolingüística, es decir, ¿qué sigue? Vámonos al objetivo, ¿no? Cuando hablas de algo emocional, ¿no? Es si lo siento, lo identifico, lo siento, lo expreso, me doy ese permiso con un límite. Claro. Porque puede haber gente que está en el permiso un mes, un año. Ya se dio permiso toda la vida. Es un cuadro depresivo o algo crónico, ¿no? Entonces, ese es como algo que a mí me funciona mucho. Decir, bueno, ya me calmé. De verdad es una sensación como de haber vaciado las lágrimas o el llanto. Y entonces pasar a lo que sigue y decir qué quiero hacer, ¿no? Y cómo empiezo a resolver. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo convierto en un objetivo? Y cómo voy avanzando hacia alguna meta en particular. Eso, por un lado, en la parte que tú comentas emocional. Y en la parte física hay diferentes técnicas de programación neurolingüística. Fíjate, hay una hermosísima que el puro nombre dice mucho, es comunicándome con mi síntoma. Wow. En esa parte que te digo de que el cuerpo habla y que el cuerpo es tan sabio y cuando algo no está viendo nos lo está diciendo, pero no siempre lo escuchamos, y si no lo escuchamos nos va a hablar más fuerte, ¿no? Que eso es lo que pasa, o sea, cuando tú no escuchas o no ves las señales, siempre viene más fuerte hasta que las ves, y a veces es muy fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte. Te das cuenta. Entonces, sí, ahora sí te voy a hacer caso. Espérame tantito, ahí voy, ¿no? Entonces, esa técnica de comunicándote con el síntoma es tal cual, ¿no? Es una técnica que, digo, metafóricamente hay una comunicación y empieza como por darle una personalidad al síntoma. O sea, es decir, como si tú pudieras imaginártelo o lo pudieras representar con algún símbolo, alguna imagen, ¿cómo sería? ¿No? Entonces puede ser que, por ejemplo, alguien que diga, oye, tengo una semana que me duele la cabeza todos los días. Pues voy a ver para qué, que es otra diferencia, para qué me duele la cabeza, no por qué. Porque si yo digo, ¿por qué? Voy a responder muy rápido. Ay, por estrés. Ay, porque mucho no calor, me puse los lentes. Por mucho calor el día de hoy. Exacto. Esa es una respuesta muy superficial. Entonces, ¿para qué me duele? Es como, ¿qué me quiere decir? ¿Para qué me duele? Es muy distinto. Porque, totalmente distinto. Porque es como validar que hay una función en el síntoma y lo voy a escuchar, que sea mi maestro, ¿no? Que me diga para qué. Entonces, creas como esta imagen, como si lo pudieras ver. Entonces,
metafóricamente, por ejemplo, hay gente que me ha dicho, pues este dolor de cabeza continuo, yo lo represento como con mi cabeza, pero saliendo un rayo. Ok, entonces imagina que puedes ver frente a ti esa imagen. Y hay toda una parte de preparación, como decir, es el inconsciente, se va a comunicar contigo y entonces tiene algo que decirte. Claro. Y hay toda un diálogo combinado con hipnosis, que es un tema que vamos a hablar un poquito más adelante, pero es una técnica que se puede aprender. Y entonces yo puedo hablar con el síntoma y preguntarle, ¿para qué estás? ¿Para qué estás? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué necesitas que yo aprenda? ¿Qué he estado descuidando? Y el síntoma te contesta. Y te contesta. A través, puede ser de imágenes o puede ser palabras o sensaciones. Pero sí es todo un proceso cuidadoso, acompañado de alguien más que te lo puede guiar, o una vez que tú ya lo aprendas, lo puedes autoaplicar. Entonces te da la información y bueno, el mismo síntoma te puede ir dando soluciones, ¿no? ¿Y estas técnicas varían según la edad del paciente? O sea, ¿para niños es diferente o es igual? Se usan. Fíjate que es una pregunta muy interesante. Yo he hecho mucho trabajo con niños. De hecho, cuando hice la maestría en programación neurolingüística, mi tesis es un taller que yo diseñé que se llama El Cofre del Tesoro y que es para autoestima infantil. Y lo que yo considero de riqueza en mi trabajo es que adapté algunas de las técnicas de PNL porque originalmente están hechas para adultos, para que pudieran aplicarse a niños. Entonces, si no todas, una gran mayoría de las técnicas sí se pueden aplicar a niños, solamente que hay que hacer como ciertas adaptaciones, porque de repente el niño, y dependiendo de la edad, porque niños de 5 o 6 años todavía no tienen como el nivel de abstracción tan desarrollado y te van a decir como ¿qué? ¿Cómo que me va, y una que es el síntoma, ¿no? ¿Cómo que me va a hablar? O si te van siguiendo se pueden distraer. Entonces hay una adaptación, se puede hacer con dibujos, por ejemplo. Dibuja tu síntoma, ¿no? Qué interesante. Sí, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo te lo imaginas? Si te puede poner ahí un bichito o una aguja que lo esté picando. O un fantasma, un monstruo, ¿no? Sí, es muy interesante lo que hacen y entonces ya el niño sí se mete un poco más en ese juego de platicar, ¿no? Porque tiene más fantasía. El adulto de repente nos podemos censurar. ¿Qué es eso de que voy a hablar con mi síntoma? ¿Qué mafufadas son esas? Pero el niño sí, o sea, el niño como le dio una personalidad que él mismo lo dibuja, entonces puede decirle, oye, dime para qué, ¿no? ¿Para qué estás? Y entonces pueden salir respuestas muy interesantes. Pero en los niños se me hace un tema muy interesante porque como ellos no tienen este aprendizaje que nosotros hemos tenido a lo largo de la vida y que y son realmente muchos condicionamientos erróneos que tenemos, yo creo que es más fácil tal vez en palabras infantiles que el niño pueda ir diciendo exactamente qué es lo que tiene, ¿no? Sí, porque se deja guiar, porque tiene mucha imaginación, mucha creatividad. Entonces, recuerdo una vez trabajando con una niña, no fue algo físico, pero fue algo emocional. Su mamá me la llevó porque a raíz de que salió, ¿te acuerdas de todo lo del mocha orejas? Ah, sí. Bueno, y los secuestros. Y que fueron como lo primero que salió. Bueno, la niña no podía dormir pensando en el mocha orejas. Que le iba a secuestrar, ¿no? O que se iba a aparecer que le iba a hacer algo, que le iba a hacer algo a su familia. Empezó a tener mucho miedo de que saliera la familia, y aunque estuvieran todos juntos, es como el mocha orejas puede más que nosotros. Y entonces lo que se me ocurrió fue eso. Oye, ¿cómo te lo imaginas? Entonces fue súper interesante. Lo hizo en una hoja grande, ¿no? De rotafolio. Y lo dibujó todo negro como una imagen, como una túnica negra y con unas tijeras. Para cortar las orejas. Y entonces ya lo que hicimos después fue el que las pudiera dibujara en otra hoja de rotafolio, algo así. ¿Cómo lo cambiaría? ¿En qué lo convertiría? ¿Cómo se te haría un recuerdo del mocha orejas simpático? Y entonces empezó a ponerlo como de bolitas, de colores, con un como, pues otra túnica pero de colores, blanca de colores, le puso nariz de payaso. Se lo hizo amigable para quitar todo ese
trauma que ella tenía. Pues vamos a un corte, amigos, y en un momento regresamos.